Capítulo 1. Hola a todos, escuchemos la historia. Umbrella Europa era una colección de sucursales nacionales de Umbrella, que abarcaba gran parte del continente europeo. Al menos 6 laboratorios estaban bajo su jurisdicción en el continente. También fue el sitio de la sede mundial de la empresa matriz, Umbrella Pharmaceuticals. Se sabe que Umbrella Europa compitió con Umbrella USA en el desarrollo de varias BOWS. Uno de los principales logros de la sucursal europea fue el proyecto Nemesis, el cual giraba en torno al desarrollo del parásito tipo NE, Nemesis alpha, un organismo destinado a retener la inteligencia y el control sobre los BOW al hacerse cargo del sistema nervioso del huésped. El parásito Nemesis afecta el cerebro del huésped compatible controlándole, aunque el avance del parásito puede ser controlado mediante el uso de fármacos inhibidores, restringiendo así su desarrollo, pero si el parásito es colocado en un huésped no compatible, este morirá en 12 minutos. El proyecto ha tenido muchos problemas desde su creación, y que este le otorga una gran inteligencia a su huésped. Y en un intento desesperado para lograr salvar el proyecto, la división francesa de Umbrella decidió combinar el parásito NE mejorado con el cuerpo de un Tyrant T-103, para conseguir aumentar la inteligencia, el control y las capacidades de combate de dicha BOW, el cual terminó siendo un éxito más allá de lo que originalmente se pensaba. El problema surgió cuando dicho prototipo resultó ser demasiado inteligente e intentó escapar, por lo que tuvo que ser destruido. El segundo prototipo se realizó de la misma forma, pero esta vez le administraron potentes inhibidores de crecimiento para que el parásito creciera dentro de límites controlados, y así después mucho tiempo nació una de las BOW más exitosas de Umbrella, el Nemesis T-Type. Nemesis, una de las armas biológicas más exitosas de Umbrella, ya que a diferencia del Tyrant T-103, este puede seguir las órdenes a la perfección y tomar sus propias decisiones, además de identificar correctamente tanto aliado como enemigos, además de poder usar armas de fuego, entre muchos otros aspectos, que lo convertía en uno de los activos más importantes de la corporación. Es por eso que la sucursal europea es una de las sedes más importantes de Umbrella, y en este momento, un helicóptero estaba aterrizando en uno de los hangares privados que tenía. Estos eran custodiados por los miembros de la UBCS, ya que no permitía que nadie que no fuera de compañía entrara. Los miembros de la UBCS estaba esperando a que alguien bajara del helicóptero, y no esperaron mucho, ya que vieron como una figura imponente bajo de este. Se trataba de Brawley Spencer, el hijo de Aswell Spencer, dueño de Umbrella y futuro heredero de corporación. Los de la UBCS, al ver al heredero de Umbrella, de inmediato saludaron al estilo militar. Brawley los ignoró y simplemente siguió su camino directamente hacia la sucursal, pero mientras seguía su camino, mucho de la UBCS, aunque no lo demostraba, estaba sorprendido por el gran estatura del heredero, ya que 2.7 metros de alto impresionaba a cualquiera. Brawley siguió su camino hasta llegar al ascensor del edificio, y vio que alguien lo estaba esperando, Karen Lesprox, líder del equipo el Wolfpack, además de tener nombre clave Lupo. Por los de que Brawley sabía de ella, Karen, tras estar en las fuerzas especiales francesas por varios, la dejó para concentrarse en crear una familia con su hombre ideal. Pero por su desgracia, su marido era abusivo y violento con ella, algo que ella tolera por el bien de sus hijos gracias a su entrenamiento y disciplina. Las cosas se intensificaron cuando él puso las manos en los niños, y en ese momento Lupo lo mató con sus propias manos. Ella fue absuelta por un juez comprensivo y trató de embarcarse en la vida como madre soltera, algo que no pudo hacer. Pero en el mundo normal no es lugar para una asesina adiestrada como ella, los instintos de esta eran más fuertes, llevaba un soldado en todo su ser. Debido a esto, ella volvió a trabajar como contratista privado, como protectora y asesina al mejor postor. Y así fue hasta que Hank la contrató para que líder Wolfpack dentro de la USS, y demostrado su capacidad ahora de combatir, además que ella le exige la misma disciplina y obediencia que ella espera de sus propios hijos, y este enfoque le ha valido el sobrenombre de Madre Wolf. Karen, al ver a Brawley, de inmediato le dio un saludo militar, para luego decir: «Señor, lo estábamos esperando», fue saludo que Karen le dio a heredero Umbrella. Brawley simplemente asintió, para luego preguntar: «¿Todo está listo para la misión?», fue la pregunta que Brawley le hizo a Karen. Esta de inmediato respondió: «Sí, señor, todo está listo, el resto del equipo no está esperando en el aeropuerto de la compañía, en un jet privado ya preparado que nos llevará directo a New York», fue la respuesta que Karen le dio a Brawley. Esta simplemente asintió, para luego decirle que no había que esperar más al resto del equipo Wolfpack. Karen solo asintió así ambos procedieron a dirigirse al aeropuerto privado de la compañía. En camino ninguno de los dijo nada, pero Karen Lesprox de vez en cuando miraba al heredero de Umbrella, debía admitir que estaba impresionada no solo por la altura, sino también por el físico que este tenía, y ella, al ser una experta combatiente, supo que se había logrado a base de entrenamiento. Así finalmente ambos llegaron al aeropuerto privado Umbrella, hasta el jet privado que los llevaría a New York. Brawley vio que en las escaleras de este había otro miembro del equipo Wolfpack, Vector, el cual es el especialista de infiltración del equipo. Brawley lo poco pudo descubrir de él es que Vector ha sido entrenado por grandes maestros japoneses, además que superó cada uno de los entrenamientos en la isla de Rakfet, sobresaliendo sobre el resto. Ha pasado el tiempo de formación directamente bajo USS. El líder del equipo Alpha, por su petición. Ambos comparten un respeto mutuo de las capacidades de los demás y tienen un desprecio helado para cualquier soldado USS que consideran inferiores. Brawley permanecía inmóvil sin decir que hacer nada, solo estaba esperando su llegada. Brawley no dijo nada, y simplemente subió al avión seguido de Karen y finalmente Vector. Ya dentro del avión, Brawley vio al resto del equipo Wolfpack, y observó cómo esto estaba organizando sus respectivos para la misión. Fue entonces cuando vio cómo todos de ellos dejaron de hacer lo que estaba haciendo, y lo saludaron con debido respeto. Este le dio un pequeño asentimiento con la cabeza, y les indicó que continuará con lo suyo, a lo que ellos obedecieron de inmediato, mientras este se sentaba en uno de los asientos de avión. Fue entonces cuando escuchó cómo Karen le indicó a piloto que despegará, que este obedeció de inmediato. Ya en aire, Karen le indicó al resto de su equipo los parámetros de la misión, y cuál era su objetivo. Fue entonces cuando uno del equipo Wolfpack habló. «Señora, el Dr. Hans Clamp es un científico altamente inteligente y de renombre, comenzó a trabajar en el hospital
Hospital St. Francis de New York cuando tenía alrededor de 17 años, pero fue despedido tiempo después, cuando lo sorprendieron robando y vendiendo los registros médicos de los pacientes y las listas de HLA, antígeno leucocitario humano, por el tipo de tejido compatible en trasplantes de órganos, pero después de ese incidente finalmente obtuvo un doctorado y se convirtió en investigador en jefe en el Museo Americano de Historia Natural de New York, estudiando genes y mitocondrias. Esto lo respondió Micaela Snyder, cuyo nombre código es Berta y es la médica de equipo. Rowley escuchó el informe que Micaela había dado, y no le sorprendía que ella supiera sobre esto, ya que antes de su servicio con la corporación Umbrella, Micaela Snyder había desarrollado habilidades excepcionales como una médico alemán, convirtiéndose en una excelente sanadora con un gran interés en que el cuerpo humano funcione a su máxima capacidad. Sin embargo, su aptitud para la medicina extrema contrasta con su desprecio por la vida humana, ya que en lugar de aplacar a sus pacientes, disfrutaba el terror de estos, y eso debía a que ella detallaba la cantidad exacta del dolor que sus pacientes puede esperar que soportar bajo su cuidado. Su deleite personal en la agonía de una persona es aún más evidente en el hecho de que rara vez recurre al uso de anestésicos en sus trabajos. Tras el alta de Snyder, la militar retirada hizo un intento fallido de reintegrarse a la sociedad. Su falta de preocupación por los demás, así se hizo totalmente inadecuada para seguir practicando la medicina en un papel civil. Sin embargo, Snyder, con habilidades como médico, combinado con su falta de ética o de sentimentalismo, en última instancia, fue calificada para el empleo en la unidad del Servicio de Seguridad de Umbrella, en las que se ganó el nombre en clave Berta. Además de su nueva afiliación con la corporación Umbrella, Berta también vende sus servicios a los contratistas privados, utilizando su experiencia como profesional de torturadores a sueldo. Tan eficaz como ella es como un curandero, que es tan eficiente en la causa del dolor, a través de su amplio conocimiento de la anatomía humana, Berta ha desarrollado ciertas técnicas de interrogatorio que le permiten causar sufrimiento inmenso en sus temas, pero sin matarlos. Por lo tanto, se puede repetir el proceso varias veces. Su trabajo personal también es una vasta fuente de información de alto secreto y canal de retorno, y dado a sus habilidades, fue puesta en equipo Wolfpack. Karen, al escuchar el informe que Micaela había dado, dio un asentimiento, pero luego preguntó: ¿es correcto, pero sabemos actualmente de él? Preguntó Karen al resto de equipo, para de inmediato escuchar la respuesta por otro de los miembros de equipo. No mucho, señora, ya que el Dr. Hans se ha encerrado en investigación y casi no ha hablado con nadie en los últimos años. Esto lo respondió Christine Yamata, la científica de campo del equipo, además de tener el nombre clave de Four Eyes. Christine es una experta en virología y se empezó a obsesionarse con la ciencia desde muy joven. Ella se concentra al máximo en su trabajo y cosas como los sentimientos, los seres vivos o los otros humanos no le importan lo más mínimo. Es estudiosa, detallista y siempre quiere saber más. Se ha dedicado a la ciencia desde que era una niña, y como resultado, ella no tiene habilidades sociales necesarias para comunicarse con los demás. Ella ve a la gente simplemente como caldo de cultivo para su amor singular a la virología. Karen no estaba muy contenta con esto, ya que esa información no muy importante para la misión, pero para su sorpresa el miembro del equipo que menos esperaba, dijo algo muy importante. Señora, pero los informes indican que el Dr. Hans, en estos últimos meses, ha estado viendo a alguien muy continuamente. Esto lo dijo Héctor Haivers, su nombre código es Beltwell, el experto en demolición del equipo. Todos miraron a Héctor algo sorprendido, a lo que este preguntó: ¿qué? Preguntó Héctor algo confundido porque todos lo estaba viendo algo incrédulo. Pero no tuvo que esperar mucho, ya que la que le respondió fue Christine. Pues sorprendes que haya leído el informe, ya que no creí que en tu gran cabeza no haya otra cosa más que explosiones, fue la respuesta que Christine le dio a Héctor. A lo que este algo ofendido dijo: oye, eso ofende, ¿sabes? Además yo no solo pienso explosiones, ¿sabías? Fue que lo un ofendido Héctor él respondió a Christine. Pero de inmediato Micaela le contrarrestó diciendo: oh sí, claro, lo dice la persona que voló su propia pierna izquierda, por una explosión que él mismo causó, exclamó Micaela con una sonrisa algo burlona. Héctor al escuchar eso se cayó de inmediato, ya que era verdad. Debido a su obsesión por las explosiones accidentalmente voló su pierna izquierda, y para el colmo al momento en que lo estaba tratando, en vez de preguntar cómo estaba físicamente, lo único que preguntó fue si explosión salió bien. Es por eso que él lleva una prótesis metálica. Rowley, que estaba escuchando eso, había leído que Héctor es originario de Puerto Rico, además que descubrió temprano edad en la vida que hacer reír a la gente era una buena manera de ganarse la confianza y la amistad. Pero conforme pasaba el tiempo, sus bromas se volvieron más físicas en la naturaleza, a menudo implicó la completa humillación de su objetivo. Cuando descubrió que los explosivos podrían desempeñar un papel clave en su peculiar sentido del humor, su trayectoria futura se hizo evidente. El irresistible atractivo de los explosivos militares lo vio entrar en el cuerpo de ingenieros del ejército y canalizar sus tendencias en una carrera. Sin embargo, él todavía no había aprendido la restricción que resulta es una baja deshonrosa, que era solo un paso de un consejo de guerra. Beltway carece de cualquier sentido de la compasión y sus talentos especiales son un ajuste perfecto para la USS, siempre y cuando sean mantenidos a raya. Christine y Micaela se estaba riendo a despensa de Héctor, algo que molestó al experto en explosiones, pero cuando todos se callaron, y la respuesta vino del último integrante. Por lo hemos descubierto, su nombre es Melissa Pierce y es una reconocida actriz y cantante de ópera, además que fue paciente del Dr. Hans cuando aún trabajaba en el Hospital St. Francis, además que va a actuar como el papel principal en una ópera en el Carnegie Hall este 24 de diciembre, además al día siguiente dará un concierto en el Central Park. Fue el informe que Vladimir Bodrovsky, que tiene como nombre en código Spectre además el francotirador del equipo, dio. Vladimir es un miembro del Servicio de Seguridad de Umbrella USS y es reconocido por su gran capacidad de francotirador. Spectre también tiene
contiene un dispositivo SCHER que puede utilizarse de varias formas útiles: mirar a través de paredes e imágenes térmicas. Él previamente estaba en los servicios de seguridad de la ex Unión Soviética. Spectre fue bien adaptado a su papel como un técnico de inteligencia, donde su falta de alguna característica sobresaliente física o social le ayudó a permanecer prácticamente invisible en cualquier situación. Su trabajo lo puso en contacto con el lado sórdido de la vida, algo que pronto descubrió que tenía una afinidad. Él explota su red inframundo para su propio beneficio, es decir, chantaje, que finalmente le puso en conflicto con las autoridades. Como resultado, Spectre tuvo que huir de Rusia con los investigadores y autoridades en sus talones a cada paso del camino. Encontró un hogar y trabajo con Umbrella, y sus habilidades de vigilancia regularmente han asegurado que la corporación se mantiene bien informada y el Wolfpack mantiene la delantera en situaciones de combate. Nadie contradijo a Vladimir, ya que él era mejor cuando trataba de obtener información. Karen, al escuchar el informe por parte de Vladimir y Vapero, se detuvo cuando vio cómo Brouli se había levantado de su asiento y se acercó hacia donde estaba ellos. Vio cómo él tomó los informes sobre la misión y los estuvo leyendo por unos segundos. Nadie dijo y solo observaba lo que él hacía, en especial Christine, ya que ella estaba interesado en saber las capacidades biológicas del heredero de Umbrella. Así estuvieron hasta que él, después de unos segundos, finalmente comenzó a hablar. Estos solo dieron una señal para simplemente obedecer sin decir una sola palabra. Y al ver que no tenía más nada de hablar, el equipo Wolfpack se comenzó a preparar para la misión, mientras Brouli regresó nuevamente a su asiento y comenzó a pensar sobre la misión, ya que tenía un mal presentimiento de esta. Cuando había leído sobre las Mitochondriae, solo esperaba que solo fuera solo un mal presentimiento. Y después de unas horas finalmente había llegado a New York. Como esta ciudad no sucursal de Umbrella, el jet aterrizó en el aeropuerto de la ciudad. Como había acordado, se dividieron en 3 equipos. Vector y Four Eyes fueron al Museo Americano de Historia Natural de New York a vigilar al Dr. Hans. Por su parte, Berta y Spectre se dirigieron a Hospital St. Francis a obtener la información clínica de Melissa Pierce, ya que al parecer sería clave para la misión. Y finalmente, como había acordado, Lupo y Beltwood acompañaría a Brouli al Carnegie Hall, donde Melissa estaba ensayando para la obra que se iba a realizar en 2 días. Al salir del aeropuerto, una limusina lujosa con el logotipo de Umbrella los estaba esperando. Los 3 se subieron a estar, mientras que Héctor bromeaba que esto era viajar con estilo. Karen y Brouli tomaba detalles sobre la misión. Para no llamar la atención, ella sí iba a pasar como su asistente, mientras que Héctor sería su guardaespaldas. Él estuvo de acuerdo, Brouli, con eso. Así, después de minutos, finalmente había llegado al Carnegie Hall. Los 3 había bajado de limusina. Brouli llevaba puesto ropa casual, pero lastimosamente llamaba mucho la atención, dado a su gran estatura, ya que apenas que se bajó, fue centro de atención. Pero él simplemente ignoró esas miradas, ya que no le importaba, mientras que Karen vestía como su asistente, que resaltaban su belleza. Héctor llevaba traje característico de los guardaespaldas. Los 3 llegaron hasta el teatro, donde los estaba esperando el encargado. Con una sonrisa muy alegre, saludó a Brouli, diciendo que le alegaba saber que el futuro heredero de Umbrella haya vendido a ver la obra teatro que se iba a realizar. Brouli no dijo nada, ya que la que encargó de hablar, ya que está, dijo: el señor Brouli también está gustoso de estar acá. Además, él sabe la gran reputación de Melissa Pierce, y esa fue la principal razón de por qué él está aquí, ya que él no quiere perderse esa función. Además, que él gustaría conocerla, fue lo que Karen le dijo al encargado del teatro. Al escuchar esto sonrió con alegría, ya que le respondió: y estoy seguro que ella también va a querer conocer al señor Spencer, fue la respuesta que dio. Así que de inmediato les indicó que lo siguiera, cosa que los miembros de Umbrella hicieron sin decir nada, y simplemente lo siguieron. Ya dentro del teatro pudieron ver lo grande que era, pero eso no fue lo que llamaron la atención, ya que Brouli con el resto del Wolfpack escucharon una melodiosa voz. Los 3 miraron de inmediato a la dueña de aquella hermosa voz, y ahí la vieron. En centro del escenario estaba Melissa Pierce. Ella estaba ensayando para la obra, que se iba a realizar en 2 días. Todos veía como ella estaba cantando, en especial Brouli, ya que al momento de verla, por una extraña razón se sintió atraído hacia ella, y no sabía por qué. Y esto era extraño, ya que él se había sentido igualmente así hace años, y eso fue cuando conoció a Alexia Ashford, en sucursal de la Antártida. Brouli aún recordaba lo hermosa que era la heredera de la familia Ashford, a pesar que esta aún era muy joven, pero lastimosamente ella un día desapareció, o eso se decía, ya que su hermano no revelaba nada sobre el asunto. Pero dejó eso a un lado, ya que siguió viendo cómo cantaba Melissa. Melissa seguía cantando, cuando fue interrumpida por el encargado de la obra. Ella, un poco molesto, preguntó por la interrumpió. Fue cuando le dijo que alguien quería verla. Cuando ella escuchó eso, algo curioso preguntó: ¿quién quiere conocerme?, preguntó Melissa, algo curiosa. Pero antes de que el encargado pudiera responder, ella vio como imponente figura se estaba acercando hacia donde estaba, y cuando vio de quién era, quedó cautivada, y al igual que Brouli cuando la vio, también se sintió atraído hacia él. Entonces vio como tomó su mano, e inclinando poco su cuerpo, para luego decir: un gusto en conocerla, señorita Melissa, mi nombre es Brouli Spencer, fue saludo que le dio, y acto seguido besó su mano. Y al momento de hacerlo, tanto Melissa como Brouli sintieron una fuerte atracción uno hacia el otro. Luego sentir aquella fuerte sensación, respondió: el placer es mío, señor Brouli, fue la respuesta que ella le dio, heredero de Umbrella, mientras sonreía dulcemente. Y así fue encuentro que muy posiblemente esté destinado, pero puede que no sea así, ya que en la misma ciudad, justamente en cuartel policíaco, hay una joven hermosa detective que pensaba asistir a la obra donde Melissa actuaba. Esta joven se llama Aya Brea. Ella estaba ansiosa por asistir a aquella obra, sin saber que igual a Melissa ella iba a sentir la misma atracción porque aquel individuo, que fue creado para ser futuro de la humanidad. Y esto se debía porque tan ella como Melissa compartía algo en común, que muy pronto se revelará. Capítulo 2. En especial Melissa, ya que no dejaba de sonreírle a Brouli, a pesar que mantenía una expresión seria,
pero se podía notar que agradaba estar con ella. A pesar que Melissa es 12 mayor que Brouli, esto no impidió que los dos se acercaran. Nota. Si se pregunta por la edad de Brouli, este tiene 20 años, y Melissa 32. Fin de nota. Después de aquella reunión, los dos acordaron que el 25 de diciembre en el Central Park, después de que Melissa diera su concierto en ese lugar, los dos iba a tener una reunión más privada, para poder conocerse mejor. Durante estos días Brouli no podía dejar esa sensación que había tenido al momento de vio a Melissa, pero no podía dejar que aquellos emociones nobles su juicio, ya que junto a Wolfpack tenía una misión que cumplir, y no podía fallar. Así que durante estos 2 días, los miembros de Wolfpack algunos tuvieron resultados, otros, por ejemplo, Vector y Four Eyes estuvieron vigilando a Dr. Hans, pero para su mala suerte, el doctor era muy precavido, además que casi nunca salía de su oficina, y esto dificulta la misión, ya que no puedo entrar abruptamente a esta, para robar la información, ya que eso llamaría mucho la atención, y no podía hacer por el momento, ya que esta era una misión en secreto, y sobre todo de sigilo, así que aún seguía vigilándolo. Por su lado Berta y Specter la tuvieron un poco más fácil, ya que ellos, en especial Specter, pudo recopilar la información que estaba buscando. Y era que el 23 de diciembre de 1977, cuando Melissa tenía 12 años, fue remitida urgentemente al hospital St. Francis debido a una insuficiencia renal, debido a esto necesitaba un trasplante de riñón. Y para suerte hubo donante a tiempo, y la cirugía fue realizada por Dr. Hans Clamp exitosamente cuando aún trabajaba en hospital, y era por esto su cercanía con el Dr. Hans. Brouli al leer este informe salió de muchas dudas, pero sentía que aún faltaba más información, así que nuevamente le pidió a Micaela y Vladimir que buscará más información, sobre todo el quién era el donante del riñón, y estos simplemente obedecieron sin objetar. Así llegó el 24 de diciembre, Brouli iba dentro de la limusina que lo iba a llevar al Carnegie Hall, ya que hoy era estreno de obra donde Melissa actuaba, y había invitado personalmente que asistiera, además le aseguró que no iba a arrepentir de asistir, hasta no le quedó más que aceptar la invitación. Brouli durante el trayecto no dijo nada, y solo permanecía en silencio. Lupo, o mejor dicho Karen, se encontraba al frente suyo. Ella al igual Brouli no dijo nada, y solo permanecía en silencio, ya que su único deber era acabar con esta misión, y poder regresar a ver a sus hijos, ya que le dolía no estar con ellos en Navidad. Por su parte Héctor conducía la limusina, lo más calmadamente que podía, ya que quería volar algo, pero el resto Wolfpack se lo impidió, algo para su molestia. Así estuvieron por unos segundos, cuando Brouli finalmente habló. Fue la pregunta que Brouli le hizo. Está extrañada por pregunta, decidió contestar. 2. ¿Por qué pregunta, señor? Fue la pregunta curiosidad que ella hizo, a lo que este contestó con otra pregunta. Quiero que me respondas esto con sinceridad, Karen, ¿te gustaría que ellos también vivieras la vida que tú has tenido? Fue la pregunta que Brouli le hizo a Lupo. Ella al escuchar aquella pregunta, de inmediato tomó una postura más seria de lo habitual, y procedió a responder. Por supuesto que no, yo no deseo para mis hijos esta vida, si soy una soldado, una asesina adiestrada, que se vende al mejor postor, y no me avergüenzo de eso, porque es lo que soy y me siento orgullosa de lo que soy, y así será hasta el día muerte, pero sé lo duro que esta vida, y sufrimiento que conlleva, es por eso que hago todo lo que está a mi alcance, para que ellos tengan una mejor vida, fue la respuesta sincera que Karen le dio a Brouli. Al escuchar esto, simplemente medio sonrió para luego decir, oh ya veo, pero sabes que tu pasado te precede, y aunque quiera una mejor vida para ellos, tarde que temprano tocará tu puerta, ¿no es así? Fue lo que exclamó Brouli a Karen, mientras aún medio sonreía. Al escuchar esto frunció el ceño, no por molestias y porque era verdad, ya que eso era una de las cosas que más le preocupaba, ya gracias a la vida que he tenido, se ha hecho de grandes enemigos, que tarde o temprano, sus hijos serán envueltos en esto, algo que no quería, es por eso que trabajaba para Umbrella, ya que la corporación le ofreció protección a cambio que ella utilizaría sus habilidades para su beneficio. Pero sabía que no será para siempre, ya que tarde o temprano, ya no sería de utilidad para Umbrella, y cuando ese día llegue, ya no contaría con su protección, y sus enemigos nuevamente estarían en su acecho. Brouli se había dado cuenta de esto, y era algo que esperaba que sucedería, así que nuevamente habló. Cuando Karen escuchó aquella propuesta abrió sus ojos de sorpresa, ya que nunca había esperado algo así por parte de él, ya que no voy a negar que dicha propuesta era demasiado tentadora, además que no tendría que preocuparse por futuro de sus hijos, pero aquí la pregunta que querer a cambio, ya que nada es gratis en esta vida. Y fue entonces cuando escuchó como Brouli. Escuchar esto quedó impresionada, ya que verdad no esperaba esto, sino otra cosa, pero eso era lo que quería, con gusto lo aceptaría. Así que llevó a su mano a su pecho, para luego decir con tono firme y respetuoso lo siguiente. Si eso es lo que desea, señor Brouli, yo Karen Lesbrooks juro por mis hijos, que siempre le seré leal a usted y Umbrella, nunca lo cuestionaré sus órdenes, siempre las obedeceré al pie de la letra, fue el juramento que Karen le hizo a Brouli. Cuando Brouli escuchó eso, sonrió, ya que había asegurado la lealtad de la líder de Wolfpack, ahora faltaban los miembros restantes. Después de eso finalmente había llegado al Carnegie Hall, Brouli se bajó de limusina, y de inmediato fue abordado por paparazzis. Él se esperaba esto, ya que obra de Melissa era una de más esperada en ciudad, era obvio que ellos iba a estar aquí, para ver qué celebridad iba a venir, y él al ser heredero de Corporación Umbrella, era obvio que iba a ser el centro de atención, pero simplemente los ignoró y entró al teatro. Los paparazzis estaba sorprendido por la estatura y el porte del heredero de Umbrella, una iba a hablar con él, para hacerles una pregunta, pero Héctor se impidió, para molestia de estos. Héctor, a pesar de ser tal alto como Brouli, aún podía intimidar fácilmente a cualquiera. Al lado de Brouli estaba Karen, ella actuaba como su secretaria, además trajo consigo una especie de tableta, donde aparentaba anotar, pero la verdad ella vigilaba su entorno, para nada mala ocurriera. Ya dentro de teatro, antes de entrar al escenario, Brouli volteó a mirar a Lupo y Beltway,
para de inmediato decirle: quiero preparar su equipo, ya que tengo un mal presentimiento de que algo va a ocurrir, así que esté listo ante cualquier situación. Entendido, fue la orden que Brouli, el miembro del Wolfpack. Estos simplemente obedecieron y regresaron a la limusina, donde tenía su equipo, dejando al heredero de Umbrella solo. Este de inmediato entró al escenario, vio como poco a poco se estaba llenando, así que fue sentarse a su asiento asignado. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, alguien se chocó con él, miró de quién se trataba y quedó en silencio, ya que delante suyo había hermosa joven rubia, de rasgos asiáticos, que lucía un hermoso vestido negro que dejaba descubierta una de sus piernas. Cuando Brouli la vio a aquella joven, al igual con lo ocurrido con Melissa, sintió una fuerte atracción hacia ella. Por su la joven, al ver que había chocado con Brouli, esta de inmediato se disculpó con él, y para luego quedar en shock al ver tamaño del heredero Umbrella, pero salió de su sorpresa, se disculpó con Brouli y siguió su camino hacia su asiento. Brouli, sin decir nada, solo vio como aquella joven se retiró, preguntándose por qué sintió aquella sensación. Luego de eso, aquel pequeño incidente, él fue a su asiento asignado, procedió a sentarse, así esperar a que obra comience. Y así sucedió, ya que después de unos minutos la obra había comenzado con normalidad. Brouli vio comenzó la obra y prestó mucho atención a esta. Así esta comenzó con Melissa, la cual interpretó a una bruja llamada Eva. El amante de esta, el cual se llamaba Edward, le suplicó a su padre, el rey, permiso para casarse con Eva. El rey lo prohíbe porque todos los que sucumben a la belleza de Eva mueren de formas horribles. Edward afirma que su padre no entiende y que Eva es la que sufrió después de todas las muertes. El rey afirmó que Eva es malvada y le pidió a su guardia que la agarrara y la quemara en la hoguera. Edward dijo que si Eva iba a ser condenada a muerte, él también preferiría morir. En ese momento, Eva susurró el nombre de Edward, dio un paso adelante y comenzó una actuación de ópera. Mientras Melissa comenzó a cantar, Brouli notó que ella estaba viendo una persona en específico dentro de la multitud, pudo ver a quien estaba viendo, y se trataba de la joven que hace poco había tropezado con él. Pero no solo eso, también pudo notar cómo el comportamiento de Melissa estaba cambiando. Pero luego notó cómo ella desvió su mirada hacia donde él estaba para sonreírle. Y entonces vio cómo comenzó una combustión humana espontánea en todo el público. Los únicos que no fueron afectados fue aquella joven y él. Mientras tanto, Melissa aún seguía cantando el escenario, y este comenzó a arder en llamas, dando una vista algo infernal. Ante la mirada de un Brouli algo sorprendido por lo que había sucedido, pero supo que Melissa había sido responsable de esto, no sabía cómo lo hizo, pero algo le decía estaba relacionado con las Maitecandriae. Pero tuvo que salir de sorpresa, ya que vio como aquella joven fue a confrontar a Melissa, donde las dos tuvieron un pequeño encuentro. Para luego ver cómo Melissa se iba del escenario, mientras flotaba, perseguida por aquella joven, pero antes de irse vio como Melissa le hizo una señal para que él también la siguiera. Esta, sin más opción, se levantó de su asiento y las persiguió, ya que Melissa tenía que ver con las Maitecandriae, su deber era capturarla. Así que rápidamente arrancó la parte superior de su traje, revelando que tenía otra camisa por debajo de esta, y así tiempo fue tras ellos. Pero mientras lo hacía, se comunicó con Lupo a través del comunicador en su oído. Lupo, necesito que tú y Beltway entre de inmediato, ya que algo ocurrió, lo más seguro que se trate de nuestra misión, así que localice mi posición, y entre atrás del teatro, fue lo que comunicó miembro restante del Wolfpack. Solo para escuchar. Entendido, señor, fue lo que escuchó a través del comunicador, y así atrás del escenario, y vio aún como había cuerpo quemados, lo más seguro fueron víctimas de la combustión espontánea. No le prestó importancia y siguió su camino, pero al momento de hacerlo, escuchó unos chillidos. Se detuvo inmediato, vio como de la nada, aparecieron un par de ratas, él las iba a ignorar para seguir su camino. Pero se detuvo cuando escuchó como estas comenzaron a chillar más fuerte. Vio como estas claramente estaban mutando, dándole una apariencia grotesca. Brouli quedó intrigado por esto, ya que esto le recordó a las pruebas con animales que se hacía con virus T, pero diferencia de este, no provocaba tal mutación tan rápidamente. Pero seguí pensando, ya que vio como las ratas mutadas se lanzaron para atacaron, Brouli sin perder tiempo, las tomó por la cabeza para luego aplastarlas fácilmente con sus propias manos. Para luego seguir su camino, pero no antes avísale a su equipo, que al parecer había criaturas que podían ser peligrosas. Y así siguió su camino, luego escuchó en habitación, que alguien estaba tocando el piano, y sin perder tiempo se dirigió hacia allá. Entró a la habitación, y no vio nada, solo un piano, que al parecer había sido destruido. Notó que hace poco una batalla en este lugar, lo más seguro que fue Melissa y aquella joven, pero ahora no había rastro de ninguna de ellas, preguntándose a dónde se había metido, pero entonces vio en la parte de atrás de la habitación, había un conducto que lleva unas escaleras que conducía hasta la alcantarilla. Fue entonces que supo que ellas debía estar abajo en alguna de las alcantarillas. Así que se dispuso a bajar, pero notó que gracias a su cuerpo, no cabía por el conducto, y sin más opción usando su gran fuerza, amplió la entrada de este. Para luego bajar al instante, para seguir su camino, en trayecto fue atacado nuevamente por varias ratas mutadas, él las acabó fácilmente. Pero para su sorpresa, otra criatura mutada había aparecido del tamaño de una persona normal. Se trataba de rana mutada, con una gran lengua que sobresalía, de una apariencia grotesca. Esta de inmediato atacó a Brouli con su lengua, pero no contaban era que con su mano, atrapó su lengua para atraerla con gran tirón, y con su mano libre empuñada, atravesó el cuerpo de la rana mutada, así matándola al instante, para luego seguir con su camino, pero de inmediato fue rodeado por más ratas y ranas mutadas. Algo que lo fastidió, ya que lo que hacía era hacerle perder tiempo. Pero cuando una de las ratas se lanzó para atacarlo, esta fue de inmediato derribado producto de un disparo. Pero ella no fue la única, ya que varias las de la criatura mutada, fueron acribillados productos de varios disparos. Brouli no tuvo que adivinar de quién se trataba, ya que de las sombras, Lupo y Beltway salieron apuntando sus armas al resto de criaturas, para Karen dijera: «Señor, ¿qué son estas cosas?», acosó
¿O son una especie de B o W? Fue lo que ella preguntó. De inmediato Brouli negó con la cabeza, para luego responder. No lo sé, pero necesito que ustedes se encarguen de ellas, fue la petición que Brouli les hizo. Belcue con escopeta recargada, respondió. No se preocupe, señor, nosotros no encargamos, fue la respuesta que le dio. Brouli no dijo, simplemente asintió, para luego seguir con su camino, pero cuando una de ratas iba a atacar. Pero antes de hacerlo se vio como objeto metálico lo había decapitado. Este objeto se trataba de cuchilla que Lupo normalmente tenía en su espalda. Ella, después de matar a la criatura, rápidamente la guardó su cuchilla, y con su rifle comenzó a acabar con el resto de criaturas. Por su parte Belcue con su escopeta, comenzó a derribar a cada una de aquellas criaturas, y una le rompió la cabeza con culatazo, para luego seguir disparando. Brouli solo siguió su camino, ya que él sabía que ellos fácilmente podrían encargarse de esas criaturas. No fue sino más adelante, que escuchó varios disparos, así que sin perder tiempo se dirigió hacia donde los había escuchado. Fue cuando más adelante vio de otra de esas criaturas, pero a diferencia de las anteriores, de un gran tamaño, era una especie de caimán mutado que estaba parado en patas traseras. Además notó que la joven que había estado luchando con Melissa, ahora se estaba enfrentando a aquella criatura. Brouli estaba a punto de ayudarla, cuando escuchó una voz familiar. Brouli fue lo que había escuchado. De inmediato comenzó a mirar a su alrededor, para buscar la dueña de aquella voz, pero al no encontrarla, dijo. Melissa, fue lo que decía, mientras seguía buscándola. Pero ella no apareció, ya que solo escuchó. Te estaba esperando, mi querido Brouli, fue lo único que escuchó, para luego ver cómo una figura había aparecido al frente suyo. Cuando Brouli vio a Melissa abrió sus ojos de impresión, ya que ella había cambiado drásticamente, solo su cara y parte de cuerpo solo conservaba forma humana, ya que el resto de había mutado de forma extraordinaria. El ver esto de inmediato alarmado le preguntó, «Melissa, ¿qué te pasó?». Fue la pregunta desesperada al ver a Melissa en este estado. Ella cuando escuchó negó con la cabeza para responder. «Melissa ya no existe, ella murió, ahora solo soy yo», y fue la respuesta que le dio Brouli. Cuando le escuchó eso, decidió preguntar nuevamente, «¿Qué quieres decir? ¿Con qué murió?». Fue la pregunta que Brouli le hizo. La nombrada y con una sonrisa simplemente respondió, «Melissa solo fue un recipiente, hasta que finalmente despertará, y cumplido su objetivo, ya no era más de utilidad», fue la respuesta que le dio Brouli. Cuando Brouli le había dicho, simplemente quedó inmóvil, y su mente vino la imagen de una sonriente Melissa, pero de inmediato cambió a Abe. Pero luego dando un suspiro se calmó, analizó las cosas, para llegar a una conclusión, y luego Ivy decirle, «¿Así que tú eras la razón? ¿Porque yo me sentía atraído hacia ella?». Fue la pregunta que un calmado Brouli le hizo a Ivy. Al escuchar la pregunta del heredero de Umbrella, Ivy simplemente asintió con dulce sonrisa, para luego escuchar, como él nuevamente le preguntó, «Dime qué eres exactamente». Fue lo único que Brouli le preguntó a Ivy. Ivy simplemente seguía sonriendo, para luego decir, «Aún no es tiempo para que lo sepas, mi querido Brouli, pero te diré que tú y yo estamos destinados a traer al Ser Supremo, que se encargará de limpiar este mundo», fue la respuesta que Ivy le dio. Brouli no comprendió lo que estaba diciendo, y cuando estaba a punto de preguntar, vio cómo comenzó a desaparecer. Él iba a detenerla, pero escuchó como ella le dijo una última cosa. «Si quieres saber, búscame, que estaré esperando». Mi amado Brouli fue lo último para finalmente desaparecer. Cuando vio cómo ella finalmente se había ido, Brouli quedó algo molesto, ya que no pudo buscar las respuestas que quería. Fue cuando escuchó más disparos, y notó que Chica aún estaba luchando contra el caimán mutado. Él pensaba dejarla, pero cuando estaba a punto de irse, esa sensación nuevamente vino a él, pero esta vez no provenía de Ivy, sino que aquella joven. Entonces llegó a la conclusión, que ella de alguna forma estaba relacionado con Ivy, así que sin más opción fue en su ayuda, ya que ella podía darles las respuestas que necesitaba. Mientras tanto la joven aún seguía luchando con aquella criatura, ya que las condiciones del lugar la favorecía haciendo su combate más difícil. Pero cuando vio que la criatura nuevamente iba a usar su habilidad eléctrica, ella rápidamente iba a buscar un lugar para cubrirse. Pero pasaron los segundos y notó que no había atacado, fue cuando escuchó cómo había grito de agonía, pero antes que preguntara qué ocurrió, vio como aquella criatura fue partida por dos, por alguien desconocido, dejándola en estado de shock, por ante aquella escena. Entonces vio como la imponente figura que había matado al caimán mutado, se estaba acercando a ella, y al ver de esto ella salió rápidamente de su aturdimiento, para luego apuntar con su arma, aquella figura. Pero a medida que se acercaba, vio como que dicha figura era más grande de lo que se imaginó, hasta que finalmente la tenía enfrente. Escuchó. «¿Se encuentra bien, señorita?», fue la voz que había escuchado. Cuando ella escuchó qué voz, de inmediato pudo aclarar su vista, fue cuando notó quién era aquella persona, y recordó que era la misma, con la que se había tropezado antes de los acontecimientos de la obra. Pero aún así sin bajar su arma preguntó, «¿Tú quién eres?». Fue la pregunta que la joven le hizo a Brouli. Al ver que ella seguía apuntando con su arma, decidió responder a su pregunta. «Mi nombre es Brouli Spencer, ¿y cuál es el tuyo, señorita?», fue la respuesta que le dio, para luego preguntar su nombre. Ella al escuchar el nombre de Brouli, bajó su guardia pero aún alerta decidió responder. «Detective Aya Brea», fue la respuesta que Aya le dio Brouli. Brouli al escuchar el nombre de Aya, extendiendo su mano, y con tono calmado dijo, «Es un placer en conocerla, señorita Aya», fue la que Brouli dijo a Aya. Cuando ella vio gesto de Brouli, por una extraña razón sintió que podía confiar en ella, así más calmada tomó su mano y procedió a decir, «Igualmente, señor Brouli», fue la respuesta de Aya, mientras ella tomaba su mano. Y así finalmente fue encuentro, que muy posiblemente que tarde o temprano iba a suceder. Capítulo 3. Después que Brouli salvará a Aya, de aquel monstruo con la forma de un caminán, ella tomó su mano, pero al momento en que se tocaron, ambos sintieron una especie de atracción, haciendo que inmediatamente se soltaran. Aya, que aún tenía esa sensación, solo miró al heredero de Umbrella,
algo desconcertada, pero de inmediato dejó a un lado aquellos pensamientos, ya que de inmediato dijo: es mejor que no nos retiremos de aquí, señor Spencer, este lugar aún no es seguro. Fue que le había dicho, aún teniendo esa sensación. Browley simplemente asintió sin decir nada, y así los dos se retiraron de las alcantarillas, para nuevamente subir a Carnegie Hall. Mientras se retiraba, Browley recibió un mensaje por parte de Lupo, ya que ésta le dijo que había acabado con todas las criaturas restantes, y que ella y Beltway lo estaban esperando nuevas órdenes. Browley solo le dijo que los esperarán en la limosna, estos simplemente obedecieron la orden por parte de su jefe. Aya, que había escuchado lo que Browley había dicho, y de inmediato le preguntó con quién estaba hablando, a lo que simplemente le respondió que era su equipo de seguridad, ya que él se había ido sin decirles nada. Al escuchar su respuesta, Aya no dijo nada, y simplemente no dijo nada, ya que aún tenía muy presente en cómo él había matado a aquella criatura con sus manos. Estaba a punto de preguntarle cómo había hecho tal hazaña, pero cuando salió del Carnegie Hall, ella fue abordada por un reportero, que le comenzó a bombardear con preguntas, con respecto a lo que había sucedido. Aya estaba algo incómoda con respecto a las preguntas del periodista. Ella le pidió que lo dejara en paz, pero el periodista seguía haciendo preguntas. Fue entonces cuando su compañero, el detective Daniel Doles, intervino golpeando al periodista. Aya le agradeció a su compañero, Daniel Doles, que era un hombre mayor de tez morena, simplemente asintió ante eso. Daniel le dijo a su compañera que le iba a llevar a su departamento, pero ella, cuando estaba a punto de contestar, vio como Browley había salido del teatro. Aya aún se le quedaba mirando, algo notó su compañero, cuando le iba a preguntar quién era él, vio como varios periodistas que al igual que Aya le estaba haciendo preguntas con respecto de lo que había sucedido. Browley, mientras contestaba las preguntas de los periodistas, notó que Aya aún lo estaba viendo, pero luego vio cómo se subió a una patrulla de la policía de New York, para finalmente irse del Carnegie Hall. Browley solo vio cómo se iba la patrulla con Aya a bordo, él algo molesto por lo que había pasado, estaba a punto de alejar a los periodistas, pero cuando una limusina con símbolo de Umbrella llegó al lugar, de ella había salido primero Lupo, para inmediatamente salir Beltway. Este último alejó a los periodistas de él. Lupo, que se hacía pasar como su secretaria, le informó a los periodistas que en este momento el heredero de Umbrella no iba a dar declaración de lo que había sucedido. Pero estos seguían haciendo preguntas, que fueron ignoradas por Browley, ya que entró a limusina, para posteriormente Karen entrar con él. Héctor, que estaba afuera, cerró la puerta, y sin decir nada entró al asiento del conductor, para finalmente retirarse del lugar. Mientras se dirigía al hotel en donde se estaba quedando, Browley solo pensaba en lo que ocurrió con Melissa, o mejor dicho, y las palabras que ella le había dicho, pero en ella no era en la única en quien pensaba, ya que él estaba mirando su mano, y aún tenía esa sensación cuando Aya había tocado su mano. Lupo, que estaba viendo lo que él hacía, solo permaneció en silencio, ya que ella tenía la sensación de que él no quería hablar con nadie. Y con este incidente terminó la víspera de Navidad. Al día siguiente, 25 de diciembre, Browley se encontraba en hotel donde se estaba quedando. Él notó que la policía intentaba suprimir la existencia de Id del público, debido a la falta de detalles claros y testigos presenciales. Sin embargo, en la siguiente conferencia de prensa, Aya revela la verdad de lo que había ocurrido en noche anterior. Algunos reporteros se preguntan si ves un extraterrestre, pero negó, ya que dijo que no sabía quién era realidad. Fue entonces en rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó qué ocurría con Heredero de Umbrella, ya que también se encontraba en mismo lugar con ella. Browley, que estaba en su habitación, miró a través de la televisión, que cuando le hicieron esa pregunta a Aya, simplemente había dicho que su presencia era mera casualidad, y no respondió más nada, así terminando la entrevista. Browley solo apagó la televisión, para inmediatamente escuchar cómo su teléfono personal sonó, miró de quién se trataba. Cuando vio el número, rápidamente tomó su computador personal, lo puso en mesa, conectó su teléfono con su computador, lo encendió y de inmediato una imagen con logo de Umbrella apareció, y así de inmediato contestó la llamada, para luego ver cómo en la pantalla de computador apareció alguien, para inmediatamente decir: padre. Fue lo único que dijo cuando vio a su padre. Oswald Spencer, propietario y cofundador de la corporación Umbrella, miró a su hijo muy seriamente en silencio por unos segundos, para luego finalmente hablar. Hijo mío, quiero que me dé los detalles de lo que sucedió la noche anterior. Fue lo único que dijo, mientras seguía mirando a su hijo. Browley solo asintió, luego comenzó a explicar lo ocurrido en el Carnegie Hall, también lo sucedido con Melissa, o mejor dicho, y de cómo le había dicho que ambos estaba destinada a traer al Ser Supremo, pero en ningún momento Browley mencionó a Aya, ya que por una extraña razón él no quería que su padre se enterara de ella. Oswald solo había lo que había dicho su hijo, llegando a la conclusión de que esta tal Melissa, o mejor dicho, y es la que posee las Mitochondriae, así que debía buscar la forma de obtenerla, pero lo que más llama su atención es a tal Ser Supremo, el que supuestamente su hijo está destinado a traer. Algo le decía que esto era muy peligroso, así que se dispuso a dar su orden. Fue la orden que él había dado a su padre. Browley simplemente asintió para de inmediato responder: ¿cómo orden, padre? Fue lo que le había dicho a su padre con un tono respetuoso. Oswald no dijo nada, y simplemente terminó la llamada. Browley no perdió tiempo, ya que tenía una misión, y debía cumplirse. Su primer objetivo era encontrar a Melissa, pero búscala en esta gran ciudad sería difícil. Fue entonces cuando recordó que ella el día hoy iba a tener una presentación en Central Park, no perdía nada con ir a investigar. Así que salió de su habitación, no antes de cambiarse de ropa, usando su atuendo de batalla. Cuando salió de habitación, se encontró con Lupo. Ella lo estaba esperando afuera de su habitación, le pidió que le informará a Vector y Four Eyes, que vigilará al Dr. Hans, ya que presentía que él estaba escondiendo algo. Pero no solo eso, también le pidió que le informará a Berta Specter que buscará una relación entre Aya y Melissa, ya que no es coincidencia que ella la estuviera viendo en teatro. Lupo simplemente asintió, pero le preguntó qué haría ella y Beltway, ¿acaso iría con él? Browley negó con la cabeza, ya que lo que iba a hacer, lo tenía que hacer solo,
así que les ordenó que ambos iría a apoyar a sus compañeros, ya que tenía el presentimiento que algo malo iba a suceder. Lupo simplemente asintió, para luego comunicar las nuevas órdenes a su compañero, pero cuando vio cómo Brouli se estaba yendo, ella le dijo, «Cuídese, señor». Fue lo único que le dijo a su jefe. Brouli simplemente asintió, para tomar el ascensor, y bajó hasta los parqueaderos del hotel. Cuando llegó al parqueadero del hotel, no perdió el tiempo, se montó en el vehículo que estaba buscando, el cual era una moto de alto cilindraje. Rápidamente se montó en ella, la encendió, y sin perder tiempo se dirigió al Central Park, en donde esperaba encontrar algunas respuestas. Brouli, cuando llegó a su destino, no perdió tiempo, se bajó de su moto, y entró al Central Park. Ya dentro del parque, él podía sentir algo en el ambiente, ya que sus instintos le decían que estuviera pendiente a cualquier amenaza. Y efectivamente esto ocurrió, ya que fue atacado por una especie de oso mutante. Brouli llegó a la conclusión que el oso había sido infectado por la Mitochondriae. El oso mutado no perdió el tiempo, y atacó a Brouli, pero este no tenía tiempo que perder con esta criatura, así que apretó fuertemente su mano, y se vio como sus músculos habían aumentado, para luego propinarle un fuerte golpe a la cabeza criatura. Destruyéndola en proceso y matándola al instante, Brouli vio como la criatura comenzó a disolverse para no dejar nada, así rápidamente tomó una muestra antes de que desapareciera, ya que ésta le podía ser de utilidad, pero su objetivo principal era Melissa. Fue entonces cuando en la distancia escuchó lo que parecía ser un concierto, y de inmediato supo que era ella, y así que sin perder tiempo se dirigió hacia donde se estaba llevando dicho concierto. Cuando llegó a donde estaba realizando el concierto, se sorprendió por lo que vio, ya que había muchas personas en el lugar. No creyendo que la audiencia que vino a ver el concierto de Melissa tiene una gran cantidad de lógica de demasiada tonta para vivir, ya que la noche anterior, después de que casi todos fueron inmolados en el Carnegie Hall y que se difundió la noticia, se forma una audiencia donde una mujer monstruosa flotante comienza a hablar espeluznantemente sobre las mitocondrias y la humanidad, y en lugar de huir, miran como si nada pudiera salir mal, para luego ver cómo It convertía a toda la audiencia en una masa de baba, mientras ella seguía cantando. Brouli no podía creer lo estúpida que pueda ser el humano, ya que los espectadores buscarán su propia muerte, y así creyendo un poco más el plan de padre. Pero no perdió el tiempo, ya que comenzó a bajar los escalones, para llegar a donde estaba Melissa, la cual seguía cantando. Él no podía negar que su voz era muy hermosa, aún recordaba el primer encuentro con ella, antes de que convirtiera en criatura que estaba al frente suyo. Cuando finalmente había llegado y se había puesto al frente de ella, Melissa dejó de cantar para, luego míralo, y dedicarle una hermosa sonrisa, y decirle, «Viniste, amado mío». Fueron las palabras que le había dicho, muy contenta por ver a Brouli acá. El heredero Umbrelle solo miraba con seria y severa, para luego responderle. Le había prometido a Melissa que asistiría a su concierto de Navidad, aquí en el Central Park. Fue la respuesta que le había dado de forma seria y severa. Y al escuchar la respuesta se alegró, luego comenzó a flotar a su alrededor, mientras que él la seguía con su mirada, para nuevamente ponerse frente de él, y luego con una de manos tocar su rostro, luego acariciar su pecho. Mientras ella hacía eso, Brouli sintió una fuerte conexión con ella, pero inmediatamente se recompuso, ya agarró su mano, para luego mirarlo seriamente, y preguntarle, «Ahora dime qué te encontré, dime qué eres». Fue la pregunta que este le hizo, y que aún permanecía tranquila, para luego responder su pregunta. «Como te dije, mi nombre es It, soy un organismos conectados presentes en las células, al contrario de las mitocondrias normales, que son individuos». Fue la respuesta que ella le había dado a Brouli. No muy convencido con su respuesta, nuevamente le preguntó, «¿Y cuál es tu objetivo?». Fue la pregunta que le hizo a It, a lo que ella le respondió, «Mi objetivo es matar, erradicar y masacrar a la humanidad, a todos los humanos del planeta, a favor de producir organismos superiores que tengan la capacidad de controlar y manipular su propio ADN, ya que consideró a la humanidad como un parásito inútil e innecesario para el planeta, que debe ser exterminado». Fue la respuesta que ella le había dado, mientras él escuchaba. Brouli, al escuchar su objetivo, quedó un poco sorprendido, ya que era muy parecido a su padre, pero a diferencia de ella, su padre solo buscaba eliminar a los hermanos más débiles, y solo dejar a los fuertes, y así forzó su evolución. Y al escuchar su objetivo, se dio cuenta que ella sería una amenaza para sus planes, pero antes de tomar acción, él nuevamente le hizo una pregunta. «¿Y dime qué tengo que ver yo con tus planes?». Fue la pregunta curiosa que le hizo a Ip. Esta cambió su expansión a una más arrogante, para luego responder, «Tú, mi amado, eres el elegido para que juntos traigamos a Ser Supremo, que será el encargado de erradicar a la humanidad». Fue la respuesta que Brouli escuchó, mientras ella tenía esa expresión arrogante y desquiciada. Cuando él escuchó lo que ella había dicho, se quedó callado por segundos, ya que él sabía a lo que ella se estaba refiriendo, pero rompió su silencio, para nuevamente preguntar, «¿Y por qué yo?». Fue lo único que preguntó, sin dejar su expresión seria, mientras la seguía mirando. ¿Y qué cambió su expresión arrogante a una más amorosa? Le respondió, «Porque tú eres igual a mí, puedo sentirlo, en tu sangre recorrer algo que me trae, al igual a que ti». Esa fue la respuesta que ella le dio, a lo que Brouli simplemente respondió, «Ya veo». Fue lo único que había exclamó. Entonces sintió como It nuevamente estaba acariciando su rostro con su mano, para luego preguntarle, «Entonces, mi amado, ¿cuál es tu respuesta?». Fue la pregunta que ella le había hecho a Brouli, mientras seguía acariciando su rostro. Brouli solo había permanecido en silencio, y que aún tenía esa sonrisa, esperaba la respuesta positiva de parte de Brouli. Fue entonces cuando ella vio que Brouli tomó su mano, ella creyendo que había aceptado y escuchó como él le dio su respuesta. «Lo siento, pero mi respuesta es no». Fue lo que había dicho, para consternación de It, ya que ella al escuchar las respuestas por parte de que creía que era su amado, la consternó, ya que ella de inmediato se alejó de él, y aún sin creer lo que había dicho. «¿Por qué?».
Tú y yo estamos destinados a estar juntos, porque fueron las palabras que ella dijo, molesta porque él le había rechazado. Brouli simplemente respondió, porque mataste a Melissa, además que eres una amenaza a mis planes. Fue lo que él le había dicho a Eve, mientras lo seguía mirando con su expresión seria. Después de decir sin que ella se lo esperara, Brouli se lanzó para atacar con puñetazo, y reaccionó rápidamente, ya que pudo esquivar su ataque, para luego mirarlo algo molesta, por lo que había hecho, para inmediatamente decirle, veo que aún no comprendes, pero no te preocupes mi amado, tengo más una forma en obligarte para cumplir con destino. Fue lo que ella le había dicho a Brouli. Cuando escuchó lo que ella había dicho, de inmediato se puso en guardia, pero antes de que algunos de los dos pudiera hacer algo, había escuchado como alguien dijo, alto. Fue lo que ambos habían escuchado. Brouli vio como Eve había sonreído, luego lo miró, para luego decir, al fin llegó nuestra otra invitada. Fue lo que ella le había dicho. Brouli sin bajar la guardia, miró de quién se trataba, fue entonces cuando vio como Aya había llegado, algo que lo sorprendió, así bajando su guardia de la impresión de verla, algo que notó, y aprovechando esta oportunidad lo atacó con una especie de rayo de energía que salió de su cuerpo. Brouli, que no se esperó dicho ataque por parte de Eve, lo impactó de lleno en su pecho, así estrellándose con una pared cercana, destruyéndose por impacto, y cayendo escombro en donde se había estrellado. Aya, que había llegado a Central Park con su compañero Daniel Doles después de encontrarse con el Dr. Hans Clamp en el Museo Americano de Historia Natural, cuando se enteraron que Eve estaría aquí ella y junto a su compañero, rápidamente se apresura a salvar al hijo de su compañero y a su exesposa Lorraine. Aya había persiguió a su compañero Daniel antes de que pueda entrar al parque y evita que entre, ya que cuando por hacerlo su brazo comienza a arder, por lo que él, encomendado la tarea de salvar a su familia y someter a Eve sola. Después de que ella había lidiado con muchas criaturas que habían aparecido en todo el parque, finalmente había llegado a donde estaba Eve, pero para su sorpresa ella no estaba sola, ya que delante de ella estaba Brouli. Ella cuando lo vio nuevamente, sintió aquella misma corriente que había sentido cuando tocó su mano, pero dejó a un lado esos pensamientos, ya que este momento la prioridad era detener a Eve. Por eso había gritado alto, pero para luego ver, como Eve había atacado a Brouli con sus poderes, ella solo pudo gritar. No, fue lo único que pudo hacer, al ver cómo Eve había atacado a Brouli. Cuando finalmente había llegado, rápidamente apuntó con su arma a Eve, claramente molestó por lo que había hecho, pero antes que pudiera decir algo, Eve le dijo, él estará bien, ya que él no morirá tan fácilmente, así porque no me acompañas. Fue lo que ella le dijo a Aya, muy tranquilamente. Aya muy sorprendida por eso, pero aún si no bajó su guardia, y la seguía mirando muy molesta, y sin bajar su arma, le respondió, ¿por qué quieres que te acompañe? Fue lo que ella le respondió a Eve, mientras seguía apuntando. Eve que le daría las respuestas que ella quería, y al escuchar, simplemente asintió, y así Eve la convence de tomar un carruaje tirado por caballos para que puedan hablar. Así ella se subió al carruaje, pero para su sorpresa Eve hace que el caballo entre en combustión espontáneamente, y este comenzó a correr violentamente, así comenzado una lucha entre las dos. Mientras tanto en donde se había estrellado Brouli, se escuchó un estruendo para luego ver cómo los escombros salieron volando, para luego inmediatamente salir un salto. Brouli, que tenía una pequeña herida en su pecho, producto por el ataque de Eve, vio cómo esta comenzó a sanarse, gracias a su habilidad dada por virus progenitor IT, que recorría su cuerpo. Luego comenzó a buscar a Eve y Aya, pero no las vio en ningún lado, fue que notó que la distancia, como un carruaje que estaba siendo impulsado por caballo en llamas, corría frenéticamente, fue entonces cuando vio que el carruaje Aya estaba luchando y, así que sin perder tiempo, usando sus habilidades mejoradas, gracias a los virus que recorrían su cuerpo, comenzó a correr, para así alcanzarlos. Mientras Aya seguía luchando con Eve en carruaje, haciendo que ésta se dificultará, ya que el carruaje por inestabilidad, hacía que fuera más difícil, la batalla dura alrededor del exterior del parque. Cuando la batalla estaba en su clímax, las dos vieron como alguien se estaba acercando, y ambas tenían reacciones diferentes. Aya estaba sorprendida a ver quién era, en cambio Eve simplemente sonrió, ya que sabía el que vendría. Pero antes de que la dos pudiera decir algo, vieron Brouli había saltado, para caer el carruaje, haciendo que éste se estremeca por el peso. Aya, aún sorprendida por lo que vio, hizo que perdiese su concentración, ya que el carruaje se sacudió, haciendo que perdiera el equilibrio, y casi cayendo de pero afortunadamente Brouli pudo sujetarla a tiempo, y cuando nuevamente ambos se tocaron, esa sensación que había sentido antes, nuevamente apareció, pero a diferencia de la primera vez esta vez mucho más fuerte. Pero ambos dejaron a un lado aquel pensamiento, ya que ella escuchó como Brouli le había dicho, ¿te encuentras bien? Fue lo que preguntó mientras aún la tenía sostenida. Aya simplemente asintió sin decir nada, mientras tenía un pequeño tinte rojo en mejillas. Algo que pudo notar, que no gustó para nada, ya que se dio cuando que al igual que ella también se sentía atraída por Brouli. Luego de eso, el carruaje nuevamente se sacudió violentamente, haciendo que tanto Brouli como Aya se centrarán nuevamente en Eve, pero antes de que pudiera seguir luchando, Eve les dijo, es el momento de irme, pero seguramente nos volveremos a ver, sobre todo a ti mi amado. Fue lo que ella les dijo a los dos, para luego desaparecer. Cuando esto sucedió, el carruaje con el caballo en llamas, se estrelló contra un árbol, así ambos salieron volando fuertemente de él, pero antes de que se estrellara contra el suelo Brouli, agarró a Aya entre sus brazos para protegerla de impacto, ya que cuando chocaron contra el suelo salieron rodando por varios metros, cayendo así los dos inconscientes, ya cuando cayeron al suelo, Brouli se golpeó fuertemente la cabeza, haciendo quedar inconsciente al instante. Mientras los dos aún seguía inconsciente en el suelo, alguien pasó por aquel lugar, viendo los dos cuerpos inconsciente, como pudo los recogió, y a un lugar misterioso, sin saber qué sucederá. ¿Qué sucederá aquí en adelante? Con los sucesos que acabaron de suceder, solo tiempo lo dirá. La historia termina aquí, gracias a todos por escuchar.